And it's got all the translations into Spanish, which is awesome. Y tiene todas las traducciones en español, lo que es bueno o maravilloso. That needs different kinds of explanation. You guys hear it? about why we're ¿Lo pueden here and what escuchar? it means to be Bueno, no human. lo van a... So I'm Sí. really looking forward to tonight's conversation. John and Peter, thank you very much. Está, sí, sí, lo leemos en... We have a question under discussion tonight. It seems appropriate to begin by asking you both the question, can science explain everything? Perhaps we could... So that is the question we've been talking about for 2 weeks. Esa es de la pregunta que hemos estado hablando por las pasadas 2 semanas. And probably what we're going to be talking about most of the class. Y probablemente de lo que vamos a estar hablando en la mayoría de esta clase. Because this is the heart of the debate with atheists. Porque este es el corazón del debate en los ateos. Okay? They claim Ellos dicen that science can explain everything. que la ciencia puede explicarlo todo. We saw that from Richard Dawkins. Vimos eso en de Richard Dawkins. Okay. This is where he makes the statement. Aquí es donde él hace la declaración. Science is all we need to know reality. La ciencia es todo lo que necesitamos para conocer la realidad. Okay. And that's what John Lennox was debating. Y eso es lo que John Lennox estaba debatiendo. Okay. Start with you, So Peter. we're going to listen for just a minute. Vamos a escuchar un minuto. And you can read the subtitles. Ustedes pueden leer los subtítulos. Of course, it hasn't yet explained everything, but there are no signs that it's going to run up against a brick wall and stop explaining everything. I think we should, first of all, be clear what we mean by science. And science is basically a method of discovery based on observation and taking evidence that can be shared publicly and generally. And that is really the core of the scientific method. But it's not. And then after this, Después de esto, John Lennox replies back. John Lennox responde. He No. says, If that's what we mean by science, Science explain everything. well, obviously not. Brexit, for example, es un chiste en Britannia. that's a comical response, but I have actually 2 more answers to the question. You're going to be surprised at how much I agree with Peter, because the definition of science he offered us, that is collecting evidence, making observations. In fact, in his book on being, he reduces it beautifully to making observations and comparing notes. Okay. Lennox agrees with him on this point Lennox está de acuerdo con él con este punto, because of the way that the other professor, the atheist, por la forma como este otro profesor, el ateo, the way he defined science. la forma como él definió la ciencia. Okay. He never said natural. Él nunca dijo natural He never said physical. y nunca dijo físico. Science is making notes Ciencia es hacer notas of what we observe de lo que observamos and drawing conclusions. y sacar las conclusiones. What he goes on to say, Lo que él sigue diciendo after this part después de esta parte is that the problem is es de que el problema es the definition you just gave que la definición que acaba de dar can describe historical science, puede describir ciencia histórica, the science of philosophy, la ciencia de la filosofía, the science of logic, la ciencia de la lógica,
the science of anything. la ciencia de cualquier cosa. He says, the problem I have with this Y dice, el problema que yo tengo con esto is you start by defining it one way, es que empiezas a definiéndola de una forma and then in just a few moments, y en unos cuantos minutos you change the definition cambias la definición to just what is natural. a únicamente lo que es natural. And that's the other debate. Y ese es el otro debate. Okay. So is what we know to be natural Así que es lo que nosotros sabemos que es natural, all we know about reality? lo único que sabemos de la realidad. And is it all there is in reality? Y si eso es todo lo que es en la realidad. Okay, and here's where we get into a philosophical discussion. Y aquí es donde entramos en una discusión filosófica. Okay. The professor he was debating against, El profesor con el que él estaba debatiendo, and by the way, you guys are free to watch the whole thing if you want. y quiero que se sientan libres de que puedan escuchar todo este debate. So it's online Está en línea on God Science. en God Science. Okay. On Facebook, they have a link to it. En Facebook tienen el link. Okay. Fuera de la ciencia, explicarlo todo. John Lennox y Peter Atkins. And it was this is a recent debate. Este fue un debate reciente. It was on 2019. Fue en el 2019. Okay. So it's the most current information. Esta es información más, la más reciente. Okay. So that is the big question. Esta es la gran pregunta. Can science explain everything? ¿Puede la ciencia explicarlo todo? And that's what we were talking about last week. Y de eso es de lo que estábamos hablando la semana pasada. And we're going to continue with that Y vamos a continuar con esto. because that's the major arguments by Stephen Dawkins. Porque este es el argumento más grande de Stephen Dawkins. Okay. Okay. And the same with this other professor, Peter Atkins, Lo mismo con este otro profesor, Peter Atkins, who believes that everything can be explained by science. quien cree que todo puede ser explicado a través de la ciencia. And that's because they begin the argument with the discussion, Y eso es porque empiezan el argumento con la discusión. or I'm sorry, not the discussion, from the presumption Perdón, no con la discusión, sino con la presunción or the presupposition o la presuposición that that statement is true. de que esa declaración es verdad, That only things natural exist in the universe. que únicamente las cosas naturales son las que existen en el universo. And that has led to some dilemmas in their philosophy. Esto les ha llevado a dilemas en su filosofía. One is, how do we explain the mind? Una es, ¿cómo es que podemos explicar la mente? Okay. We can say it's a brain Podemos decir que es un cerebro with neurons passing through the brain, con neuronas que pasan a través del cerebro. and that's how it naturally occurs. Y así es como naturalmente ocurre. But see, science has tried to make everything in reality Pero como ven, la ciencia ha tratado de hacer todo a través de la realidad, that is in reality que está en la realidad, and tried to make it something y trata de hacerlo como algo that is just what we see in our mind. que es nada más lo que vemos en nuestra mente. Let me give you an example. Déjame darles un ejemplo. Okay. The abortion topic. El tema del aborto. Okay. They say that yes, people have rights, Ellos dicen que sí, la gente tiene sus derechos, but a fetus in the stomach pero un feto en el estómago does not have rights. no tiene derechos. Okay. Why is that? ¿Por qué es eso? What makes them believe that?
¿Qué es lo que los hace a ellos creer esto? Because they believe Porque ellos creen unless that child has consciousness, que a menos que esa criatura tenga conciencia, it's not really a person. no es una persona. Unless it has experiences Que a menos de que tenga and experiencias can formulate an opinion y que pueda formular una opinión in their mind, En in sus- its mind, en su mente, it's not a person yet. todavía no es una persona. And that's because they reject one simple thing, Y eso es porque rechazan unas cosas simples, that part of what makes us human de que parte de lo que nos hace humanos is our purpose. es nuestro propósito, Whether we fulfill that purpose or not, aunque lo llenemos o no ese propósito. a human being Un ser humano has the potential tiene el potencial to become a person. de llegar a ser una Now, persona. this has been the view Este ha sido el punto de vista from Plato and Aristotle. desde Platón. Platón y Aristóteles, ¿sí? Okay. That's been the view, Ese ha sido el punto de vista, that there is something about us de que hay algo sobre nosotros that is more than just the physical body. que es algo más que nada más nuestro cuerpo físico. There's something about every human, Hay algo sobre cada una de las no personas, matter how different we are, sin importar qué tan diferentes seamos, that makes us human. que nos hace humanos. Okay. And that is the purpose. Y ese es el propósito. And that's the thing that science denies. Esta es la cosa que la ciencia niega. They believe things just are. Ellos creen que nada más las cosas son, There is no purpose. que no hay propósito. And that has trickled down from philosophy Y esto viene cayendo desde la filosofía and entered into everyday life. y ha entrado a la vida diaria. Because if we believe that the potential to be a human Porque si creemos que el potencial de ser humano is part of what we are es parte de lo que somos and what makes us y human, lo que nos hace humanos, well, then from conception, entonces desde la concepción there is a human existe un humano and a person y una persona with the same rights as every other person. con los mismos derechos que cualquier otra persona. But if everything that we observe Pero si todo lo que observamos and everything that is in the universe y todas las cosas que están en el universo, just depends on our perspective nada más dependen de nuestra perspectiva and our consciousness, y de nuestra conciencia, and we just interpret it that y way nada más la interpretamos de esa through our forma minds, a través de nuestras mentes, then the logical conclusion entonces la conclusión lógica es the cell, que la célula, the egg, el huevo, once it's fertilized, cuando es fertilizado, is not human yet, todavía no es un humano and it doesn't have the rights y que no tienen derechos of a human. de humanos. Okay? Does that make sense? Are you following me on this? ¿Tienen sentido? ¿Están siguiendo? Okay. So that's where the argument comes from. De ahí es de donde viene el argumento. And that's where right now they are deciding, Y de ahí es de donde están decidiendo, even with Ahorita. the people aún con las personas who are pro-choice, que son, pro-choice, ah, pro-choice, está bien. sí, Todo pro-choice. sabe. Okay. Even between those, they want to decide Aún entre ellos quieren decidir at what point does it have rights. a qué punto llegan a tener derechos. But they're even contradicting themselves. Pero aún ellos se están contradiciendo a sí mismos Okay? Because they're allowing abortions porque ellos están permitiendo abortos much after the mind is developed. mucho más allá que cuando la mente ya está desarrollada. They want to say Ellos quieren decir that unless it's independent of the mother, que a menos de que sean independientes de su madre, then it's not really a person. todavía no son una persona. Okay?
If it doesn't depend on the mom, Si no dependen de la mamá, then it's not a person. no son una persona. If it does depend on the mother Y si sí dependen de la mamá and her body, y de su cuerpo, then it's not really a person yet. entonces todavía no son una persona. Well, that argument has a horrible problem with it. Este argumento tiene un problema horroroso. What about a child born ¿Qué tal el bebé que ha nacido and it's 3 months old? y que tiene 3 meses? Could it live without the mother or the father? ¿Pudiera vivir sin mamá y sin papá? No. No. So that's a ridiculous statement to make. Así que esa es una declaración ridícula para hacer. Is that that's what makes it human. Es que es queriendo decir que eso es lo que los hace humanos. And that's the result of saying Y ese es el resultado de decir, being human el ser humano is whatever I want it to be. es lo que yo quiera ser. It all depends on your perspective. Todo depende de tu perspectiva. Your truth might be different than my truth. Tu verdad puede ser diferente a mi verdad. And as long as we all agree, Y mientras todos estemos de acuerdo, then it's okay. entonces está bien. So, and that gets into a moral argument. Y esto entra en el argumento moral. Why is it good? ¿Por qué es que es bueno? Because everybody agrees. Porque todos están de acuerdo. If that was the standard, Si ese fuera el estándar, then Hitler did nothing wrong. entonces Hitler no hizo nada malo. Because all of Germany, the majority of Germany, Porque la mayoría de los alemanes, they thought what he was doing was good. ellos pensaban que lo que él estaba haciendo estaba bien. The only thing that makes what he did bad Lo único que lo hizo verse que lo que él estaba haciendo era malo is that he didn't kill everybody who disagreed with him. es que él no mató a todos los que quedaron en desacuerdo con él. And that's a ridiculous thing to think. Y esa es una cosa ridícula de pensar. So the conclusions of this idea Así que la conclusión a esta idea that we don't have a purpose de que no tenemos un propósito and that nothing in the universe has a purpose, y que nada en el universo tiene un propósito it's a ridiculous concept. es un concepto ridículo. It's obvious Es obvio that things have a purpose. que las cosas tienen un propósito And it's not just a purpose y no es nada más un that propósito I decide in my mind that it has. que yo decido en mi mente que tengo. And here's the argument for that. Y aquí está el argumento de eso. This cup Este vaso has a potential to hold liquids, tiene el potencial de detener líquidos, right? ¿sí? Okay. Whether I see the cup or not, Aunque yo vea el vaso o no lo vea, it still has that potential. como quiera que sea, sigue teniendo ese potencial. That's reality. Esa es la realidad. If nobody in the universe was alive, Si nadie en el universo estuviera vivo, this cup would still have that potential. este vaso siguiera teniendo ese potencial. So it cannot just be my thoughts Así que no nada más pueden ser mis pensamientos that make it what it is. que hacen lo que este vaso es. It's not just my perception of the cup. No es únicamente mi percepción de este vaso. It's literally what this cup is capable of. Literalmente es lo que este vaso puede hacer. That's what makes it a cup. Esto es lo que lo hace ser un vaso. Now that's where the argument for God begins. De ahí es de donde empieza el argumento de Dios. If a cup has a purpose, Si un vaso tiene un propósito, then it has a cause and effect. entonces tiene una causa y un efecto. It has what it is, Tiene lo que es and it has what it can be. y tiene lo que puede ser. If there's no liquids in it, Si no hay líquido dentro del vaso, it's a cup es un vaso with the potential to hold liquids, con el potencial de detener líquidos. even if it never has liquids in it. Aun si nunca tiene líquidos dentro,
it's still a cup sigue siendo un vaso with the potential to hold liquids. con el potencial de tener líquidos. And here's the funny thing. Aquí está lo que es gracioso. If you want to destroy the argument for God, Si quieres destruir el argumento de Dios, then you have to say, tienes que decir, this cup este vaso has no potential. no tiene potencial, It just is. nada más es. It's just a collection of atoms. Es nada más una colección de ¿qué son? Átomos. Átomos. And it's only my mind Y únicamente es mi pensamiento that give it potential. que le da potencial. That is a ridiculous statement. Esa es una declaración ridícula. It's something so obvious, Es algo que es tan obvio, but it's what Aristotle began with, pero eso fue lo que con lo que Aristóteles empezó. and it's what Thomas Aquinas used Y es lo que Tomás Aquino usó to prove that there must be a cause to this effect. que lo hizo, There must be a cause que debe de haber una causa for every effect. para cada efecto. This exists Esto existe with the potential to be something. con el potencial de ser algo. And if I fill it with water, Y si yo le echo agua, it's no longer a cup with potential. ya no es un vaso con potencial. It's a cup that's actually holding water. Y ahora es un vaso que en realidad está lleno de agua. Okay. I caused that to happen. Yo causé que esto sucediera. And everything in the universe Y todo en el universo can be shown to have that quality. puede enseñarse que tiene esa cualidad. It is what it is Es lo que es, because something caused it to be that way. porque algo lo causó que fuera de esa forma. When I move the cup, Cuando yo muevo el vaso, you could say this cup is being moved by my hand. puedes decir que este vaso fue movido por mi mano. That's the effect. Ese es el efecto. That's the cause. Este es la causa. Even my arm Aún mi brazo is moving because of the muscles, está moviéndose a través de los músculos, which is being caused by my brain, lo que está siendo causado por mi mente, which por is mi being cerebro, caused by my will, lo que está siendo causado por mi voluntad that is in my mind. que está en mi mente. And that's not physical. Y esto no es físico. There is something behind everything, Hay algo detrás de todo, something that is not physical algo que no es físico behind everything. tras de todo. Science has tried to push everything La ciencia ha tratado de empujar todo to be what we think in our mind that it is, para hacer to be what we think in our mind que sea lo que pensamos en nuestras mentes, that it really is. que en realidad sea. And the result of that Y el resultado de eso is some people with their truth es que hay algunas personas con sus verdades and other people with another truth, y otras personas con sus verdades, even if they contradict. aun si se contradicen. Okay. But what science is stuck at, Pero en lo que se ha parado. sí, en lo que se ha detenido Okay. Where they la are ciencia, trapped donde están atrapados, is if everything is a perception of our mind, es que ellos dicen que todo es una perspectiva de nuestra mente. then what is the mind? Entonces, What ¿qué is the es mind? la mente? And where is that? ¿Y dónde está eso? Is it just the brains? ¿Es nada más los sesos? Okay. And what they would say Lo que ellos dirían, is yes, sí, it's just the brain es nada más el cerebro, passing no, la neurons. mente, pasando neuronas. No, the cerebro, the Oh, brain. el cerebro, ok. Okay, passing neurons, Pasando neuronas, particles in the universe
partículas en el universo bouncing against each other que se empujan una con la otra with no purpose. sin ningún propósito. And that's when John Lennox asked Peter Atkins, Ahí es cuando John Lennox le pregunta a Peter, okay, he said, él dice, then how can you trust your mind? entonces, ¿cómo es que puedes confiar en tu mente? Where does your confidence come from? ¿De dónde viene tu confianza? If all of your thoughts Si todos tus pensamientos are just particles son únicamente partículas bouncing around by accident, que están Brincando. brincando en tu in your what? In your mind? by accident, Por accidente, and that's all it is, y es todo lo que es, then how can you be confident of anything? ¿cómo es que puedes tener la seguridad de cualquier cosa? And then Lennox says, Y luego Lennox dijo, I believe yo creo there is a purpose to everything. que existe un propósito para todo. There is another dimension Hay otra dimensión that is not natural. que no es natural, It is metaphysical, es metafísica, supernatural, supernatural and it exists y existe and it moves everything. y lo mueve todo. He said, my belief in God Dijo, mi creencia en Dios and a God y en un Dios is the only reason I can have es confidence la única razón por la que puedo tener confianza in my logic en mi lógica, and my reason. en mi razón. It's the only way. Es la única forma. Because if there is nothing else, Porque si no existe nada más, then I'm trusting in bouncing particles. entonces yo estoy confiando en partículas que están brincando. Nothing more. Nada más. Why even study? ¿Por qué siquiera estudiar? And he makes a very good point. Y él hizo un buen punto. There's a study that was done in China Hay un estudio que se hizo en China where they did not believe in God donde no creían en Dios for centuries. por centenarios. And in all of that time, Y en todo ese tiempo they never had major advances nunca tuvieron avances My Lord. grandiosos In natural science. en la ciencia natural. All of theirs was philosophy. Lo único que había allí era filosofía, A little bit in technology, un poquito en tecnología, but nothing in natural sciences. pero nada en ciencias naturales. Because Porque if you don't believe in a God, si no crees en un Dios, then you have no reason to trust what you think. entonces no tienes razón para confiar en lo que estás pensando. The famous views of Eastern thought Los puntos de vista más, famoso. famosos en Eastern thought, en los pensamientos, pensamientos del este are contradictions, son contradicciones. good and bad. Lo bueno y lo malo. Everything is and it's always been. Todo es y todo siempre ha sido. Things that when we read in a fortune cookie Cosas que leemos en una galleta de la fortuna don't make any sense. no tienen ningún sentido. There's good and bad. Hay bueno y malo. Oh, qué bueno. Tan obvio. And what is just is. Y lo que es nada más es. That's not heavy thought. Eso no son pensamientos That's not wisdom. grandes ni es sabiduría. That's words that come out of a 2-year-old. Esas son palabras que puedan salir de la boca de un niño de 2 años. It is because it is. Es porque es. Ask a child, Pregúntale a un niño, why is everything here? ¿por qué es que todo está aquí? I don't know. Y dicen, yo no lo sé. They might even say something crazy like, because. Quizá puedan decir nada Porque. más porque sí. It means nothing.
no tiene ningún sentido. But in Western civilization, Pero en la civilización del oeste, from Africa to Europe to the United States de África a Europa, a to the Estados, Americas, a todas las Américas, what we see lo que vemos is a belief in a God es una creencia en un Dios that motivated people que motiva a las personas to want to know more about science. a querer saber más sobre la ciencia, Because if there is no God, porque si no hay un Dios, then who cares? entonces ¿a quién le importa? That's the result of atheism. Ese es el resultado del ateísmo. Okay. Now, new atheism has taken this to a different level. Ahora, el ateísmo de la era nueva lo ha llevado a un nivel más alto Okay. Of o ridiculous. diferente, de ridiculeza. Okay. The latest arguments from the new atheists Los más nuevos argumentos del Of the new ateísmo, atheist. del nuevo ateo. ateos. These guys are trying to argue Estos están tratando de argumentar something can come from nothing. que algo puede llegar a ser de la nada And they do this, y lo hacen. and John Lennox says this in this interview. Y John Lennox lo dice en esta entrevista. He was lecturing it at MIT, Él estaba leccionando a ¿qué es en una MIT? escuela MIT, famoso internet, En okay, Estados Unidos. Massachusetts, sí, es uno de los famosos mundialmente. Los más inteligentes cerebros de todo el mundo llega para allá. La mayoría de ellos no son americanos, okay, son de China y India, Europa y muchos lugares y todos lugares excepto Estados Unidos, pero es en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Sí, no somos buenos. Eso significa no somos los más inteligentes. Si queremos nuevos emprendimientos, necesito salir de afuera. Porque necesito poner por afuera. So, but he was doing a talk there Pero él estaba hablando allí with some of the most brilliant minds. con algunos de los cerebritos más brillantes And he asked a very important question. y les preguntó una pregunta muy importante. He says, when you physicists say nothing, Les dijo, cuando uno de ustedes fisicistas, ¿sí? o físicos, sí. ¿Físicos? I don't know. ¿Fisicistas o físicos? ¿Qué es? Se me hace que tienes apagado todo ese, ¿no? Alguien, pero. ¿Qué? ¿Otra vez? No lo escuché. Corta mucho el audio de ti. ¿Fisicistas? Yo digo que es físicos. Físicos. Okay. So, gracias. Ok, cuando uno de ustedes físicos, Okay. ¿qué? In all of the world. De todo el mundo, And he asked him, when you physicists cuando ustedes físicos say nothing, dicen nada, do you mean nothing ¿quieren decir nada? like the rest of us think of nothing? Como el resto de nosotros pensamos en nada. And he said, no. Y él dijo, no. Most people, when they think of the word nothing, La mayoría de las personas cuando piensan sobre la palabra nada, it means the absence of anything. significa la ausencia de cualquier cosa. No laws, No leyes, no rules, no reglas, no, just vacuum. nada más Vacuum. vacuum, pues no sé cómo. Un lugar sin aire. Vacío, Vacío. Okay. vacío. Vacuum es vacío. Vacío, emptiness, sí. Sí, Vacío, emptiness. emptiness, sí, otra palabra para decir. Okay. No space, No espacio, no time. no tiempo. That's when I think of the word nothing, Cuando yo pienso en la palabra nada, that's what I think of. en eso es en lo que yo pienso.
what the atheists are trying to do Lo que los ateos están tratando de hacer is do a play on words. es hacer un juego de palabras, Because we say porque nosotros decimos, the universe el universo could not have come from anything physical. no puede haber venido de algo que no es Anything Ah. physical. de cualquier cosa física, Okay. Because it had a beginning porque tuvo un empiezo before everything physical existed. antes de que todo lo físico existiera. And I like what Lennox said Y me gusta lo que dice Lennox, because Atkins had said porque Atkins había dicho that you think that something came from nothing. que ustedes piensan que algo viene de la nada Okay. And that everything y luego todo was created by God out of nothing. había sido creado de la nada. And Lennox said, no, that's not what we think. Y Lennox le dijo, no, eso no es lo que creemos. We think that everything material Nosotros pensamos que todo lo material and everything in the universe y todo lo del universo came from God, vino de Dios, who is not physical. quien no es físico, He's not finite. no es finito. He is everything Él lo es todo and so much more than we could ever imagine. y mucho más de lo que nos podamos imaginar. Everything physical Todo lo físico began. empezó And before that, y antes de eso there was nothing no physical había nada físico except God, excepto Dios, who is not physical. quien no es físico. So we do not believe that something came from nothing. Así que nosotros no creemos que algo llegó de la nada. You guys are the ones trying to prove Ustedes son los que están tratando de comprobar that something came from nothing. que algo vino de la nada And that is ridiculous. y eso es ridículo. Sí. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Qué piensan? ¿Entiendo hasta ahorita? Sí. Muy interesante, ¿sí? Sí, son... Sí, claro, está muy interesante porque ahora, pues como tú dices, ¿no? El nuevo ateísmo, pues no acepta ningún argumento, simplemente dice, decido no creer y ya. Así. Está difícil. Sí, necesito ver el debate. Es muy interesante. Peter Atkins, no sé si escuché anteriormente, pero Peter Atkins dijo, durante la última parte, hay un pregunta de un estudiante. Y ese estudiante dice, tengo pregunta por los dos. ¿Qué evidencia puede cambiar tu decisión para aceptar el punto de vista del otro? Y Lennox dijo, sí, contradecir la evidencia sobre la resurrección de Cristo. Si ver evidencia, sí. También evidencia sobre toda la Biblia. Y como los autores del Nuevo Testamento no son testigos, pruebe y también pruebe las experiencias personales. Yo experimentar en mi vida tiene otra explicación mejor de un Dios. Entonces voy a cambiarlo. Totalmente rechazar mi cristianismo. Sí, pruebe esos puntos. Y lo otro, Peter Atkins dice, nada. No acepta ninguna evidencia en contra de mis creencias. Porque si yo ver en persona resucitó la muerte, if I saw somebody resurrect from the dead, I would think Yo pensaría, I must be hallucinating. debo de estar alucinando, Because it can't be a person resurrecting from the dead. porque no puede haber una persona que resucite de la muerte. He is not even open to the possibility Ni siquiera está abierto a la posibilidad that there might be a God. de que pueda existir un Dios. And any evidence to the contrary, Y cualquier evidencia de lo contrario he would reject lo rechazará, lo Automatically. rechazaría automáticamente and create the best possible explanation y crearía la explicación más posible without the truth, sin la verdad, without a God. sin un Dios.
That's his argument. Ese es su argumento. In logic En la lógica and in a debate, y en un debate, we call that a position le llamamos nosotros una that posición is not able to be falsified. que no se puede falsificar. Okay. If you hold to that position, Si tú te agarras de esa posición, that you cannot be proven wrong de que nadie te puede probar que estás mal in a debate, en un debate, you automatically lose. automáticamente pierdes. Automatically. Automáticamente. No matter how good your arguments are. Sin importar qué tan buenos sean tus argumentos. Because it's illogical Porque es ilógico to have a discussion about something el tener una discusión sobre algo that you would never believe contrary. de lo que nunca puedes creer lo contrario. By definition, Por definición, that is not a debate. ese no es un debate, It's not a discussion. no es una discusión, It's brainwashing. es un lavado de cerebro. That's all you want to do. Eso es todo lo que quieres hacer. You don't want to know the truth. Tú no quieres saber la verdad, You just want to have everybody agree with you. nada más quieres que todos estén de acuerdo contigo. And that is the new atheism. Y ese es el nuevo ateísmo. That is their position. Esa es su posición And they admit it openly y lo han admitido abiertamente because they begin with this assumption. porque empiezan con esta asunción. Science is all we need La ciencia es todo lo que necesitamos to know reality. para conocer la realidad. Now, here's the interesting part. Aquí está la parte interesante. Okay. And this is where the battle really is. Y aquí es donde en realidad está la batalla. This first statement, Esta primera declaración, la red de la ciencia cubre el universo empírico, de que está hecho y porque funciona de esta manera, teoría. ¿Ok? Esa es ciencia natural. ¿Ok? No todas las ciencias, pero ciencia natural. Dice, la red de religión se extiende sobre cuestiones de valor y significado moral. Okay? And that second part esta segunda parte is where the atheists say es donde el ateo dice, that doesn't exist. eso no existe. There are no moral meanings No hay significados morales and there is no value in life. y no hay valor en la vida. And the question is, Y la pregunta es, then why bother? entonces, ¿para qué te preocupas? Why even worry about studying? ¿Por qué siquiera preocuparte por estudiar? Why even teach? ¿Por qué enseñar? Why even share your perspective with anybody? ¿Por qué compartir tu perspectiva con cualquiera? You just are, Nada más eres and you just work a certain way. y nada más trabajas de cierta forma. And if that's true, Y si eso es verdad, then your brain is the same thing. entonces tu cerebro es de la misma forma. If there is no meaning Si no existe ningún significado and no value, y no tiene ningún valor, then your opinion means nothing. entonces tu opinión no tiene Valor. ningún valor And it means nothing. y no tiene significado. It's not good. No es bueno, It's not bad. no es malo, It just is. nada más es. They can only go so far back Únicamente pueden irse hasta cierto punto hacia atrás before they have to answer the question. antes de que tengan que responder la pregunta. Then why even talk? Entonces, ¿por qué siquiera hablar? Why even tell somebody what you think? ¿Por qué decirle a alguna persona lo que piensas? And their answer is always the same. Su respuesta todo el tiempo es la misma. Why not? ¿Por qué no?
That's not an answer. Esa no es una respuesta. That's a 2-year-old. Ese es un niño de 2 años. From the most brilliant minds in the world, Desde las mentes más brillantes del mundo. that's all they have. Es todo lo que tienen. Why not? ¿Por qué no? There is no other purpose. No hay otro propósito. So once we have the understanding Así que cuando ya tenemos el entendimiento that if we accept their truth, de que si aceptamos su verdad de that there ellos, is no purpose, que no hay un propósito, there is no potential, no hay ningún potencial, there is no actual, no hay actual, there's just a physical, nada más hay físico, a form, una forma and that's it. y es todo. If that's it, Si eso es todo and it's just a bunch of cause and effects physically, y físicamente nada más son un montón de causas y efectos, okay, you can argue from that puedes argumentar de allí if you can prove that the universe had a beginning, si puedes comprobar que el universo tuvo un empiezo, that there was a first cause. de que había una causa al principio, Principal. Yeah, a great, the first mover, el primer que movió okay, or a cause for everything. o una causa para todo. And that's what we call the Kalam argument. Y eso es lo que le llamamos el argumento Kalam. Kalam. Okay. William Lane Craig is famous for that one. William Lane Craig es el que es famoso con este tipo de argumento. Okay. And it was actually an argument from Islam. Y en realidad este era un argumento que vino del Islam. del Islam. Okay. And their philosophers Y sus filósofos wanted to prove that there was a God, querían comprobar que that there was a que God, sí había un Dios, Allah. Okay. el Dios Alá. They wanted to prove that. Querían comprobarlo. And they created the Kalam argument. Y fue como ellos crearon el argumento Kalam. Okay. Now, it did kind of exist before that, but they got famous for it. En realidad ya existía ese antes, pero ellos fueron los que se hicieron famosos a través de este argumento. And they really detailed it Y lo llevaron a detallado on this argument. en este argumento. Okay. But Aristotle Pero Aristóteles and Thomas Aquinas, y Tomás Aquino, they take a different approach. ellos toman diferente approach. Method. Método. A method. Okay. Their method Su método is to say that cause and effect es el decir que la causa y el efecto doesn't necessarily have to be in time. no necesariamente tiene que estar en tiempo. They use a very interesting illustration Usan una ilustración muy interesante. that I think I talked about in one of the earlier weeks. Creo que hablé de esta en una de las primeras Classes. clases. If I break the glass of my telephone Si yo quiebro el vidrio de mi teléfono with my finger or with my fist, con mi puño, okay, if I do that, si hago esto, then at the same time al mismo tiempo the glass is breaking que se está quebrando el vidrio and my hand is entering through the glass. y mi puño está entrando por el vidrio At the same time, al mismo tiempo, but one is causing the other. pero uno está causando al otro. My fist Mi puño is causing the glass to be broken, está causando que el vidrio se esté quebrando, which at the same time lo que al mismo tiempo is being moved by my arm. está siendo movido mi puño por mi brazo. Back to my mind, back to Nuevamente, my brain, a través de mi mente, de mi mi cerebro. cerebro, and then the mind, y luego la mente, the decision, la decisión, my decision mi to decisión move that hand. para mover esa mano. And that all happens at the same Y time. todo sucede al mismo tiempo.
there has to be, that cannot go infinitely smaller. Ese no puede hacerse infinitamente más pequeño. Okay. Logically, Lógicamente, there has to be a first cause. tiene que haber una primera causa. My mind and my will exist Mi mente y mi voluntad existen because God is giving it existence. porque Dios le está dando existencia. Whatever causes my mind to exist Lo que haya causado que mi mente existiera and to have a will y que tuviera una voluntad and to make a decision y el de hacer una decisión to move my hand, para mover mi puño, to break the glass, para quebrar el vidrio. something has to cause Algo- my mind to exist. Tiene que causar que la existencia de mi mente. And what Thomas Aquinas argues, Y lo que Tomás Aquino argumenta everything that exists in the universe es que todo lo que existe en el universo functions that way. funciona de esa forma. Even below the existence of atoms, Aún abajo de la existencia de los átomos, there has to be something tiene que haber algo that causes it to exist. que causa esa existencia. An electron moves Un electro existe, se moves. mueve because por some force alguna fuerza causes it to exist. que lo causa a existir. It causes it to have a substance. Causa que tenga una substancia. And the smaller we go Y entre más pequeño nos vamos in subatomic particles, en las partículas subatómicas, they call it quantum physics, lo que les llaman los physicos quantum. Okay, Física cuántica. cuántica. Okay, física cuántica, Cuántica, no Cuántica. cuántica. Es agua. cuántica. Cuántica. Okay, that's what we call quantum physics. In there, Allí something causes it to exist. algo lo causa existir. There has to be. Tiene que haber. If everything else functions Si todo lo demás funciona as a cause and effect, como una causa y un efecto, then something has to be the first cause entonces algo tiene que ser la primer causa for everything para todo, at every moment en todo in momento, all of the en universe. todo el universo. And that's proof that there is a God. Y eso es prueba de que existe un Dios. Beyond the material, Más allá de lo beyond the material, physical, más allá de lo físico, even beyond the quantum physics. ahora aún más allá de lo físico, de la física cuántica. There has to be something below that. Tiene que haber algo más abajo de ello. It can't get infinitely smaller. No puede seguir siendo infinitamente más pequeño And it can't be circular. y no puede ser circular. It's illogical Eso es ilógico. to think El pensar that this glass que este vidrio somehow is the cause for my mind making the decision. de alguna forma es la causa de que mi mente haya hecho esa decisión. That's ridiculous. Eso es ridículo. That's not what we observe. Eso no es lo que observamos. That's not what we can logically think. No es lo que lógicamente podemos pensar. Okay? So it can't be circular. Así que no puede ser circular. It can't be, and by the way, that theory Y esa teoría is called the theory of chaos. se llama la teoría del Chaos. caos. Every particle in the universe Cada partícula en el universo is just bouncing around nada más están brincando for no reason at all. sin ninguna razón. And the only reason we think there's order Y la única razón por la que pensamos que está en orden is because our minds show it that way. es porque nuestra mente nos lo enseña que está en orden. But de the esa reality forma. is Pero
que la realidad es it's just particles. que son únicamente partículas. Well, that's another theory, Esa es otra teoría, but it leads to ridiculous conclusions. pero que lleva a conclusiones ridículas And it doesn't disprove y no desaprueba the theory of Thomas Aquinas la teoría de Tomás Aquino about cause and effect. sobre la causa y el efecto. In fact, chaos theory En hecho, la teoría del caos actually can be proven wrong very easily. puede probarse mal bien Fácilmente. fácil. And that's because there actually is order. Y eso es que, porque en realidad sí existe el orden. The laws of physics Las leyes de la física are proof that there is order. son prueba de que sí hay orden. Not everything is chaos. No todo es un caos. They would have to prove Ellos tendrían que probar that even the laws of physics que aún las leyes de la física are chaotic. son caóticas. And that would make them not laws. Y eso no las hiciera que no fueran ley. Gravity always works a certain way. La gravedad siempre trabaja de cierta forma. Movement always works a certain way. El movimiento siempre trabaja de cierta forma. Motion, El movimiento, energy la energía always works a certain way. siempre trabaja de cierta forma. Laws of thermodynamics, Las leyes de la thermodynamicos. Hemodinámica. So that always functions that way. Eso siempre funciona de esa forma. So chaos doesn't explain anything. Así que el caos no explica nada. It would actually contradict En realidad se contradijera the very laws that it uses las mismas leyes que usan to prove para comprobar that there are particles. que hay partículas. Laws of physics. Son las leyes de la física. That's the only way we know there are particles. Es la única forma como nosotros sabemos que hay partículas. Laws. Las leyes. So it contradicts itself. Así que se contradicen a sí mismo. Okay. So that's that's Thomas Aquinas, Eso es Tomás Tomás- Aquino. 800 pages, Am, 800 páginas, pero but ¿es un 800 libro? pages. Es un libro de 800 No, páginas. No, this is what I'm telling you lo que te estoy diciendo is 800 pages son 800 páginas compacted compactadas into 10 minutes. en 10 minutos. Okay. That's Aquinas's argument Ese es el argumento de Aquino for the existence of God. por la existencia de Dios And it depends on two things. y dependen de dos cosas. Everything has a purpose Todo tiene un propósito and it has a way to fulfill that y purpose. tiene una forma de llenar ese propósito. Okay. And that's what science denies Y eso es lo que la ciencia niega and what atheists deny. y lo que los ateos niegan. And as I said, the problem with that, Y como dije, el problema de eso, if everything's physical, si todo es físico, then you can't trust what you're thinking. entonces no puedes confiar en lo que estás pensando. Okay. Now, if you use that argument Ahora, si usas ese argumento without studying the argument, sin estudiar el argumento, you will lose the debate, okay? tú perderías el debate Okay, because they have a lot of objections porque tienen muchas objeciones that you have to be able to answer, de las que tienes que tener la habilidad de responder. okay? And that's part of what we're going to do in the class, Y es parte de lo que vamos a hacer en esta clase. okay? So, preguntas, comentarios hasta ahorita. No, pues nada más va a estar pendiente el link del libro Okay. que vamos a tomar lectura y pues no sé si nos aconsejes tener otro tipo de lectura, Hay mucho. algo, no sé, ¿Pusiste que no? Sí. filosofía. Hay muchos libros de filosofía y encontró unos en español. ¿No los Sí. pusiste? Dijiste que los ibas a poner ahí. Yeah, I got
Hugo es un poco diferente porque usted tiene mucho conocimiento de filosofía. Posiblemente, no sé qué tantas cosas usted sabe, Ernesto, de filosofía. ¿Estudia mucho de filosofía? No, sé poco. Ok, entonces, Hugo, yo puedo recomendar en privado otros libros para ti, porque Sí. usted tiene mucha base de este. Hay muchos de esos libros muy complicados, tiene términos, si no son familiares, entonces puede difícil para seguir sus argumentos. Es como leer un artículo de ciencia de médicos sobre COVID. ¿Ok? Y habla sobre... ¿Qué? Puede Hermano seguir la Hugo. mayor forma, pero los detalles acabo. ¿Usted estudió filosofía cuando la dio el hermano Alberto junto con Joel? Creo que fue primero con Alberto y después con Miguel Ángel. Sí, fue los dos. Primero fue Sí. con... Oh, sí, primero fue Sí. con Alberto y luego después la terminó. Sí, de hecho la clase la empezó con Robert. Sí, Sí. y la, Y yo la- Robert, la terminó, hermano. sí, estábamos Robert, Mike y Joel. Ajá. Ajá. Mike Hop, primero. Sí. Después siguió Alberto Sí. y la segunda clase, porque creo que hubo dos partes, Sí, fue Robert. Miguel Ángel Tellaeche. Sí. Ajá. Así es. So, tiene un base de ese también. Yo sé, usted lee mucho de William Lane Craig y el molinismo y todos esos argumentos. No, pero es que no hay nada en español. Sí, Acabamos yo de sé. encontrar, bueno, Roberto acaba de encontrar unos en español, ¿te acuerdas? Sí, pero yo no recuerdo decir eso Los sobre nombres. ese tema. Ah, no, los que ya estos fue en inglés son estos. Sí, encontrar algo sobre diferentes temas. O vamos a buscar. Sé que hay un libro muy bueno, el que se llama Introducción a la Filosofía de Alfonso Ropero. Ajá. En verdad no lo he podido leer. He leído las primeras 50 páginas, pero en verdad está buenísimo, buenísimo. Sí, Alfonso Ropero tiene muy buena información. Antonio Cruz también. Hay otros Sí. 2 libros sobre ateísmo de Antonio Cruz, pero yo no leí su libro todavía. Entonces yo no sé cuál es su metro para ataque de esos nuevos ateos, pero su título es un debate contra los nuevos ateos. Pero yo quiero leer la introducción de tabla de contenidos y dice, ok, necesito leer más preciso porque puede ser los argumentos y en verdad hay argumentos. Por ejemplo, el diseñador de reloj, ok, es un argumento usa famoso y los ateos totalmente destruyen este argumento. Porque sí, es un argumento sin base filosófica. Es más como un argumento retórico. Y se suena bien. Si encontraron un reloj, entonces obviamente significa hay un creador de ese reloj, entonces este mundo es así tan detallado, entonces hay un creador tan detallado, pero eso significa si es mal existe en este mundo, entonces nuestro creador también es malo. Ese no sale bien. Hay cosas para proveer un diseñador inteligente. Hay cosas, pero cuando mostrar cómo todo el universo funciona así, entonces ese no puede. La falacia es si pone un parte por la plenitud. Esa es la falacia. Para poner un parte en lugar de la plenitud. Okay. Ese se llama cuando un parte una cosa y argumenta, entonces todos es así. Esa es la falacia lógica. Entonces, ese comete este error. Porque hay partes del universo tan detalladas, significa que la creador del universo es tan detallada. No, porque parte del universo también es en caos. Parte del universo destruye, parte del universo es fuera de control. Este explica para el mundo caído. ¿Ok? Porque necesito entender, hay un Dios en control de lo bueno y lo malo. Es otro argumento. Refutan el ajuste fino. Sí, necesito olvidar este tipo de argumentos para no salir a mal fama de nuestro argumento, porque ellos saben esos argumentos muy bien. Si levanta este argumento,
un buen ateo, él puede decir, ah, no, ese es un, ese es un... ¿No es uno de ellos? No, No. this is over evolution and all that. Okay. So eso es, vamos a hacer otra tarea para otro libro para leer para ti, Hugo, ¿ok? Ok, Porque usted puede entender más los argumentos. Yo prefiero en verdad, por usted, estudiar Thomas Aquino. Son gratis. Los libros sí puede encontrar todas sus cosas en español y leer su argumento. bueno, de hecho me pasaron ya en PDF porque pues ya se puede, ¿no? Murió hace cientos de años, Así es. pero ¿no? son, ¿qué? 1400 páginas. Sí, yo sé. Las 5 vías tomistas, no. Sí, ¿Cuántas pero- páginas son los tuyos? Sí, yo casi terminé para leer. Ahorita yo tengo como en ese 3 semanas, leí como 900 páginas ahorita. Casi terminé con 900 páginas porque es un libro de 1200 páginas y yo estaba en página como 700 y otro libro de 300 yo leí y otro de 400 yo empecé para leer como 100 páginas de ese. Era esa mejor regreso a otro libro antes de leer este. So, sí, es mucho para leer, pero esos argumentos valen la pena para entender. Hay un dolor de cabeza muy fuerte. Sí, sí. Alicia me dijo cada noche cuando yo termino mi lectura y yo entrar en la cama y dice, ay, necesito rascar mi espalda. Porque necesito tranquilo mi mente para calmar y wow, pero son buenos argumentos. Ahorita cuando yo leí, la primera vez yo vi este debate entre John Lennox y Atkins, yo decía, eso es arriba de mi cabeza, eso es arriba de mi mente. Yo no puedo. Pregúntale si lo... Pero esta vez, cuando yo escuchar ese argumento, sigue totalmente sus argumentos y dónde quiera sus puntos. Y por qué argumentó así. Entiende totalmente y dice, entonces tiene todo sentido. Ese no es un nuevo argumento contra los ateos. Sigue ese argumento y nunca sabe cómo contesta esta pregunta. Y en este libro de Phaser es increíble, es muy bueno. Hay 4 contradicciones. There are 4 different dilemmas Hay 4 diferentes dilemas that materialism produces. que produce el materialismo. One is free will. Uno de ellos es el libre albedrío. Okay. The result of materialism El resultado del materialismo is determinism. es ayúdeme, hermano. Determinismo. Determinismo. Okay. Or fatalism. Fatalismo. Okay. And if those are true, Si es verdad, then why argue? ¿para qué argumentar? It has no point to study or argue. No tiene sentido el estudiar o argumentar. Okay. So that's their big dilemma. Ese es su gran dilema. The other one is free will. El otro es el libre albedrío. Okay. With just materialism, Únicamente con el materialismo then we don't have free will. no tenemos libre Oh, that's the one albedrío. I just said. Sorry. Repite otra vez, perdón. Okay, so the other one is the mind. El otro es la mente. They say everything that we observe Ellos dicen que todo lo que observamos and every purpose that we think things have, y cada propósito, propósito that we que think pensamos that things que las have cosas tienen are just creations of our mind. son nada más creación de nuestras mentes. But then where do you explain the mind? Pero, How do you explain the mind? ¿cómo explicas la mente? Because if they explain the mind Por- as natural, Porque si ellos explican la mente como natural, just the brain, nada más el cerebro, Ajá. then they have no reason to trust it. entonces no tienen ninguna razón para confiar en él. Particles of accidents. Salud, nada más son Gracias. partículas accidentales. Okay. So and they don't have an answer for that. Ellos no tienen una explicación para eso. And let me Una open up, respuesta. I forget what the other 2 are, Se me olvidó las otras dos. pero ¿Cuáles vamos son? a abrir mi libro para ver.
Si ellos tienen que escuchar el debate. Esta semana sí. ¿Ya apuntaron dónde van a ir a buscarlo para escuchar el debate? Hermanos. Sí, Ok. ¿Todos? sí, pues dijo Robert que hay varias formas de encontrar. Una de ellas es muy sencillo, entrar a Facebook y buscar por Good Science y buscar el material. Ahí está, publicado. Ok. Hermana Katy, ¿y ustedes Okay, lo so apuntaron? Kathy. Sí, ya lo apuntamos. Ok. Lo que Okay. estamos haciendo es, nos hace falta un libro que lo apuntamos. Tenemos el de, ¿cuál? Dios es bueno. Dios no es bueno. El de, nos falta un libro. Sí, okay, está bien. So the other dilemmas, Los otros dilemas. he actually lists 7, but 4 of them are basic ones. Él en realidad enlistó 7, pero 4 de ellos son básicos. Is rights, and I talked about that with the abortion. Son los derechos y hablé de estos cuando hablé de los abortos. Okay, natural rights. Los derechos naturales. Okay, so their greatest philosophers, Sus grandes filósofos, Locke, for example, por ejemplo, Locke, he's a modern scientist. He's a modern philosopher. él es un filósofo moderno. He thinks there are no universals, Él piensa que no hay universales, but what he was worried about pero de lo que él se preocupaba is about human rights. es sobre los derechos humanos. If everything is natural, Si todo es natural, then how do we even say we have rights? ¿cómo podemos siquiera decir que tenemos derechos? If we don't believe in human rights Si no creemos en los derechos humanos and natural rights, y los derechos humanos natural, o naturales, perdón, then everything could get really crazy. todo puede irse a la locura. And he even says at the end of his discussion on that topic, Él mismo dice al final de su tema, all we can do is hope it doesn't. lo único que podemos hacer es esperar que no suceda. That's his argument for natural law. Ese es su argumento para la ley natural, If there are no universals, que si no hay universos, then it just depends on the majority. que nada más dependan en la mayoría And all we can do is hope y lo único que podemos hacer es esperar that the majority of people are good. que la mayoría de las personas sean buenas, But even then, pero aún así, he has no justification to say what is good. él no tiene justificación para decir que es bueno, You know, because there are no universals. porque no hay universales. And that affects morality in general. Y eso afecta la moralidad en general. Okay. So these are the big dilemmas. Estos son los grandes dilemas. Morality, La moralidad, natural rights, los derechos naturales, free will. el libre albedrío, Okay. la voluntad And libre. the fourth one that I want to talk about El cuarto del que quiero hablar is personal identity. son identidades personales. Okay. What makes us a person? ¿Qué es lo que nos hace ser una persona? If it's just the brain, Si es nada más el Cerebro. cerebro, then what happens entonces, ¿qué if they sucedería take half the brain and put it in another person? si nos quitan la mitad del cerebro y lo ponen en otra persona? Are they both the same person? ¿Ambos son la misma persona? What if they copy all the information in the brain ¿Qué tal si copian toda la información de la mente and put it in a clone? y lo ponen en un clon? Who's the person? ¿Quién es la persona? If it's just your thoughts and memories, Si nada más son tus pensamientos y tus memorias. that leads to logical, ridiculous things. Esto lleva a la ridiculez en las cosas. Lógica. Okay? Lógicamente. What would we say if the one person killed the other one? ¿Qué diríamos si una persona mataría a la otra? And they both have the same memories and thoughts. Y ambos tienen los mismos pensamientos y memorias. Would that be suicide or murder?
¿Sería eso suicidio o O asesino. asesinato? It can't function like that. No puede funcionar de esa forma. It can't just be what we think. No puede ser nada más lo que nosotros pensamos. There has to be some identity Tiene que haber alguna identidad that is more than just the brain que es más que nada más nuestro cerebro, that makes us an individual. que nos hace ser un individuo. Okay? So these are just logical things, Esas son cosas lógicas nada más. ways to show that what they believe Formas para enseñar que lo que creemos doesn't make any sense. no tiene ningún sentido. It doesn't function. No funcionan. It's not consistent with reality. No es consistente con la realidad. And all they can argue, Y lo único que pueden argumentar it's not consistent with your reality. es que no es consistente con tu realidad. And that's exactly what you hear on the streets today Y eso es exactamente lo que escuchas en las calles en el día de hoy and in the universities y en las universidades and in the schools. y en las escuelas. Your truth is not my truth. O tu verdad no es mi verdad. And that's the result of this philosophy. Y ese es el resultado de esta filosofía. Okay? Whether we realize it or not, Aunque nos demos cuenta o no, it is already the main philosophy in society today. ya es la filosofía principal en la sociedad el día de hoy, Even though they can't even defend it. aunque ni siquiera la pueden defender. And it leads to ridiculous things Y eso lleva a cosas ridículas that are obviously false. que obviamente son falsas. Now, it makes it difficult to have a debate with a person on the street Ahora, es difícil el tener un debate con una persona en la calle when they think this way, cuando piensan de esta forma, but they don't know why. pero no saben el por qué. They just say, Nada más dicen, I have my truth, you have your truth. yo tengo mi verdad y tú tienes la tuya. You can't tell them, No les puedes decir, but if what you believe is true, pero si lo que tú crees es verdad, then you can't trust what you think. entonces no puedes confiar en lo que piensas. They would say, what? That doesn't make any sense. Ellos dirían, ¿qué? No tiene ningún sentido. Unless you could explain the whole argument to A them. menos que les puedas explicar todo el argumento a ellos. Okay? But you can have simple responses Pero sí puedes tener respuestas sencillas, like, como if what you say is true, si lo que tú estás diciendo es verdad, then it can't be true entonces no puede ser verdad, because you just contradicted yourself. porque te acabas de contradecir a ti misma. If it's true for me, Si es verdad para mí, then you're wrong. entonces tú estás mal. And if that's valid, Y si eso es válido, then we both can't be right. entonces no podemos ambos estar correctos. See, this color is black. Este color es negro. If you think it's white, Si tú piensas que es blanco, the only way you can do that la única forma como puedes hacerlo is if you redefine what white is. es si defines lo que lo blanco es. Redefine. Si redefines lo que es blanco. Contrary to everything we know in science Contrario a todo lo que nosotros sabemos de la and ciencia everything we use in language. y todo lo que usamos en lengua. Okay. Black is a word that we give El negro as an adjective es un adjetivo to describe para describir a spectrum of the light. el espectrum de la luz. That is black. Esto es negro. It cannot be white No puede ser blanco unless you change what white means. a menos que tú cambies lo que es el blanco And if you do o lo que that, quiere decir blanco. and if Y you si do haces that, eso, then we can't communicate. entonces no nos podemos comunicar. It doesn't make any sense to talk. No tiene ningún sentido el que hablemos. If we're just going to change definitions, Si nada más vamos a cambiar las definiciones, depending on how we want to say it, dependiendo en cómo es que nosotros la querramos decir. that's the same thing as saying Eso es lo mismo que decir your truth, tu verdad
can be contradictory puede ser contradictoria to my truth, a mi verdad, but they're both truth. pero ambas son verdad. The reality is they just changed the definition La realidad es que ellos acaban de cambiar la definición of opinion de una opinión or perspective o una perspectiva or perception o una Percepción. percepción or conclusions from all of my experiences. o una conclusión de todas mis experiencias. Those are not necessarily truth. Esas no son necesariamente verdad, But they want to say pero ellos quieren decir there is no truth. que no hay verdad And they want to substitute that word y quieren sustituir esa palabra for opinion por una opinión or perspective o una perspectiva or worldview, cosmovisión. o They want to change that word. quieren cambiar esa palabra. Then you can ask them, Entonces les puedes okay, preguntar, that's what you mean? ¿eso es lo que quieres There is decir? no truth, No, que no hay verdad, just opinions? nada más opinión, Okay. Or do we Opiniones. agree o estamos de acuerdo that what you mean by truth que lo que tú le llamas is verdad what we used to call opinions? es lo que antes le llamábamos opinión, But now we're calling them truths. pero ahora le estamos llamando verdades. Okay. So how do you define reality? Entonces, ¿cómo es que defines la realidad? And if what you believe, Y si lo que tú crees, if your truth si tu verdad is contrary to reality, es contraria a la realidad, then we have a problem. entonces tenemos un problema. And that's where you get weird beliefs. Y de ahí es de donde sacas las creencias Where they- raras, Where they change words again donde cambian nuevamente las palabras and they say, y dicen, my truth mi verdad is my reality. es mi realidad. Well, you just did the same thing. Volviste a hacer lo mismo. You took another word that means universal. Tomaste otra palabra que significa Universal. universal And you make it the same as your opinion. y lo hiciste igual que tu opinión. That's all they're doing is changing words. Lo único que hacen es cambiar las palabras. What they really believe Lo que en realidad creen is I don't care es, a mí no me importa about anything sobre nada, except my opinion. excepto mi opinión. So once you can clarify that, Cuando ya puedes aclarar eso, if nothing else matters si nada de lo demás importa, except your opinion, excepto tu opinión, because it's your truth, porque es tu verdad, it's your reality, es tu realidad and that's all that matters. y es todo lo que importa. You don't want to talk about anything else. No quieres hablar de nada más. You don't even want to admit there is anything Ni else. siquiera quieres admitir que existe algo más. Okay. Let's pretend everybody follows that rule. Vamos a pretender que todo mundo siguiera esa regla, They don't even want to hear about anything que ni siquiera quieran escuchar nada de nada, except their opinion. excepto su propia opinión. That's exactly what happens in the world today. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en el mundo el día de hoy. Right? ¿Sí? Sí, la generación de cristal. Los Generation Karens, of, sí. Crystal. Se llaman en Estados Unidos, se llama Karens. Los Karen. Ay, ese me ofende, ese me ofende, ese también me ofende, ese me ofende. Los Karens. Pobrecitos mujeres con el nombre Karen. Siento una mal fama. So, sí, ok. Se acabó la clase, fue 1 hora y media. Ok. Preguntas, comentarios. Te recuerdo de mandar el password. Sí, ya voy a hablar después de la clase. So, salí y vamos a empezar un nuevo, ok. Ok. Me hago entrar en la clase. ¿Ahorita? Ahorita.
Ok. Los demás, Dios los bendiga. Mellado. No les dijiste de la otra clase. Sí, la siguiente. A las 6. Mañana les decimos. Sí, ok. Oh, sí, vamos a explicar Mañana. la siguiente clase. Hola. Cuando termine esta clase en ateísmo, vamos a hacer un curso como 2 o 3 semanas en cómo preparación de los estudios. ¿Cómo preparar estudios? Y cualquier persona es bíblicos. invitado, ¿ok? Y- ¿Está bien? Sí. Ya, nos vemos. Meado, what's up, brother? Hey, brother, I got into your atheism. I am teaching at the Bible College right now over Oh, are Zoom. you? Yeah, and that's what I'm going to talk in a few days. So I No, said I'm sí, gonna Elias. crash the party, but I think I'm pretty late. Yeah. Sorry, bro. Yeah, it's okay. We'll talk in private. Katy, Elias, nos vemos, ¿ok? Mañana a las 4, ¿verdad? Amén. Ok. Okay. Dios los bendiga. Con el favor de Dios. Buenas noches. Okay. So you're teaching on atheism, huh? I'm teaching apologetics. Oh, okay. Apologetics. I saw that Yeah. on your page. I saw it on the Calvary page that you were doing apologetics. I was wondering what your theme is. Yeah, it one of the classes is going to be on atheism, and Okay. I already gave them the definitions, but what atheism is and agnosticism, deism, theism, but we barely scratched the surface. Which Bible college you at right now? Calvary Chapel Bible College in Ensenada. In Ensenada. Okay. Yes. Awesome. Yeah, I was supposed to attend in person, but some of the students tested positive for COVID, so we had to Oh, cancel okay. last minute. So you're doing it all in Zoom? Yeah. Okay. Well, let me know if you ever want a guest lecture or a 20-minute spot. You know what I'm saying? I would like to get in your classes, man. I'm so rusted. Well, when you talk Just- about the atheism part, I mean, ask the guys there. What's his name? I want to say Scott. Jonathan Domingo. Jonathan? He's still in charge of it? Okay. I don't. No, I think he's not in the church anymore. I Yeah. mean, Who's he's the not one in leading. charge of it now? It's the Juan same one that Domingo, was que no? Juan Domingo. Juan, of Mhm. course, but who's the Yeah. other one in charge of the Bible college? I think his name was Sean Coleman. Sean. I keep Yeah. thinking Scott, but Oh, yeah. yeah, it was Sean. Sean Coleman. Yeah, Ask he's really if good. he though. wants me to jump in. I'm doing a doctorate class at SES on contemporary atheism. Oh, cool. So I've got a ton of information that I just pulled from there and the material that I'm reading on it. So if he wants So a good. speaker on the So good to atheism, know. yeah, tell him if he wants a guest speaker on the atheism, that's the class I'm studying and talking. So I'm only going to be teaching what's also taught at Norman Geisler's apologetics cool. courses at the Doctorate of Ministry and Apologetics. Okay. I'd let you So- know because he's one of the people who has COVID, and I think he's not doing well. He's in the US right now. Okay. Yeah, well, let me know if you need some help on it, bro. Anytime, I'm Okay. more than happy to jump in and help out on, especially on the topic of But you have atheism. these classes. He needs some help. Oh, You have these classes. He said he needs your classes. oh, okay. No, well, What do you need no, from me? No? what I said is that Just it what? will be cool for me to just crashing a little bit into your party and listen. Listen to his classes Yeah. because they're on YouTube, I think. Yeah, I've or- got week 1 through 3 on YouTube already. Oh, really? Yeah. On our I'm page. gonna binge watch them. Are they in your Banana Cristo? They're in the Instituto de Estudios Superiores Bíblicos. They're on that Oh, page. okay. Okay, I'll look it up. Hey, I gotta go. I have to guest preach on the CCBC at 8:10. All right, brother. So we'll see what happens. Is it on Zoom? Yeah, it's gonna be on Zoom.